Les doy la bienvenida a esta clase de promoción de la salud en el marco del curso de Salud y Medicina Comunitaria. Mi nombre es Mario Virgolini, profesor adjunto de la Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria. La unidad la vamos a desarrollar en 4 clases. La primera, que es la del día de hoy, va a ser sobre el concepto de promoción de la salud y los desafíos actuales. Y luego vamos a tratar 4 temas en realidad prioritarios de la promoción de la salud. ¿Qué entendemos por promoción de la salud? Esto es una pregunta que debemos hacernos porque a veces tenemos una mirada muy poco significativa de lo que es este tema tan importante. Es una estrategia que el modelo médico hegemónico ha dejado a un lado. Centrado nuestro modelo biomédico, modelo médico hegemónico en la curación de la enfermedad, ha permitido el desarrollo de una gran industria de la salud, o de la industria de la enfermedad, quizás podríamos decir mejor, que ha privilegiado el desarrollo de la industria farmacéutica, de la tecnología médica, con grandes avances muy importantes, pero que ha dejado a un lado la razón de ser, que no es solamente la atención médica, sino la promoción, el fomento de la salud individual y de la salud colectiva. Y uno debe preguntarse qué es promoción de la salud. A veces tenemos ideas como las que aparecen en esta imagen, donde uno dice, bueno, promover la salud es brindar ciertas actividades de prevención o es dar una charla en una escuela. Nosotros vamos a ver que es muchísimo más que esto y que es un concepto que bien entendido revoluciona el campo de la salud. El concepto es antiguo, hace muchos años que se habla de este tema, pero particularmente en el siglo XX hubo algunos precursores que desarrollaron conceptos muy claves que vamos a repasar muy brevemente. En primer lugar, Henry Seigerist, en 1945, un historiador que hablaba de las 4 tareas de la medicina y decía que entre esas 4 tareas está la promoción de la salud, luego la prevención, que él separaba, la prevención de la enfermedad, el restablecimiento del enfermo y la rehabilitación. Esas serían para él las 4 tareas de la medicina. Y decía que respecto a promoción, que la salud se promueve cuando se facilita un nivel de vida decente, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física y medios de descanso y recreación. Vemos allí un concepto amplio de promoción de la salud que trasciende el campo más restringido de la medicina como hoy la entendemos. Ramón Carrillo, nuestro primer ministro de Salud Pública en la Argentina del año 1956, decía que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Es decir, pone el acento en otros aspectos que no son solamente los de los agentes microorgánicos. Y señala también que los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Ahí vemos también el enfoque de promoción de la salud nutrido desde el ámbito de la política social más amplia. Y también decía que la medicina no solo debe curar enfermos, fíjense, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Muy interesante estos conceptos de Ramón Carrillo. En el año 1958, en forma contemporánea, Libel y Clark desarrollan un modelo que es muy conocido, ustedes lo conocen, donde habla de los periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico, él habla de la tríada ecológica, el agente, el huésped y el ambiente, como interactuando, pero que aún no se ha producido la enfermedad. Y luego en el periodo patogénico aparece ya la patogénesis temprana por debajo del horizonte clínico y luego el desarrollo de la enfermedad con sus resultados, ¿no es cierto? La muerte, el estado crónico, la incapacidad o la recuperación. Pero queremos señalar que dentro de este periodo prepatogénico, él menciona 2
instancias de acción de que uno le llama la promoción de la salud con un sentido más general y el otro la protección específica, que habla de aquellas medidas más específicas al tratamiento, o mejor dicho, a la prevención primaria, ¿no es cierto?, antes que la enfermedad aparezca, pero en forma específica, como por ejemplo sería el caso de las inmunizaciones. La promoción de la salud también se relaciona, como hemos visto, con el control de los riesgos, ¿no es cierto? En este modelo de Levy y Clark hablaba de la interacción de distintos factores, claro, desde un enfoque quizás más biologista, pero también el concepto de factores de riesgo trasciende ese campo para abarcar al conjunto de las enfermedades y no solamente y de los problemas de salud y no solamente aquellos de las infecciosas. Entonces tenemos que el control de los factores de riesgo como un elemento muy importante dentro de la promoción de la salud, así mismo como el fomento de los factores protectores, que es como la inversa, ¿no es cierto? Si uno controla el factor de riesgo, por ejemplo, el disminuir el consumo de sal, y también puede aumentar el factores protectores, como es el caso del incremento de la actividad física o del consumo de frutas y verduras, que son factores que van a contribuir a evitar el desarrollo de las enfermedades, por ejemplo, las cardiovasculares. Ahora, estas medidas pueden desarrollarse sobre la población total o sobre grupos de riesgo. ¿Qué sería un grupo de riesgo? Por ejemplo, podría ser la población que ya tiene la hipertensión, o cierto grupo de población más expuesta a sufrir hipertensión, como por ejemplo edades avanzadas. Sin embargo, son más efectivas las estrategias que se hacen sobre la población total, sobre la población en su conjunto. Tienen mayor impacto en el control de los factores de riesgo. Sin perjuicio de que también hay que hacerlo para aquellos grupos de riesgo, pero no nos tenemos que dejar de lado, y esto es muy importante, el enfoque sobre el conjunto de la sociedad, el conjunto de la población, y la modificación de los determinantes que están condicionando la presencia de estos factores de riesgo y de los factores protectores y la exposición que la población tiene a los mismos. Otro antecedente importante lo marca Marc Lalonde en el año 1974, que era ministro de Salud, presenta un documento a la Cámara de los Comunes en el cual desarrolla el concepto de campo de la salud, señalando que ese campo se compone de 4 elementos, que es la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de la atención médica. Y él señala que se gastan grandes sumas en el tratamiento de enfermedades que podrían haberse evitado. Entonces dice, más que la organización de la atención médica, tenemos que ocuparnos de los otros 3, y de esos 3 fundamentalmente en el tema del estilo de vida y del medio ambiente, que son factores modificables y que podemos hacer para evitar las enfermedades. Y entonces señala que la promoción de la salud lo ubica, que se dirige al cambio de los estilos de vida. Él lo ubica en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, dice mejorar la dieta, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, las drogas, etcétera, todos los aspectos que hacen a los estilos de vida que pueden ser modificados y que eso tiene un impacto enorme en la salud colectiva e individual. Poco después aparece el informe del cirujano general de Estados Unidos. El cirujano general es la autoridad sanitaria de ese país y que presenta un informe sobre promoción de la salud que se llamó Healthy People, gente sana. En ese informe, en el cual Estados Unidos fija las metas para promover la salud, son metas que se consensúan con las organizaciones de la sociedad civil, los estados, las organizaciones públicas y demás, consensúan unas metas para tratar de cumplirlas y van monitoreando el cumplimiento de esas metas. Y señala ese documento el concepto de promoción de la salud como el de cambio de los estilos de vida. O sea, sigue de alguna manera el modelo de Lalonde y habla de la prevención como de la protección de amenazas ambientales a la salud. O sea, señala la promoción como estilo de vida y la prevención respecto del otro campo que mencionaba Lalonde, de el ambiente.
Luego aparece la Carta de Ottawa, 1986, y acá aparece un cambio, porque uno podría decir, la modificación de los estilos de vida, ¿se trata de eso la promoción? ¿Tenemos que decirle a la gente que cambie su estilo de vida? Sí, pero en cierta manera es como echarle la culpa al fumador porque fuma, o echarle la culpa a todo el mundo sabe que no hay que fumar, sin embargo se sigue fumando. Todo el mundo sabe que hay que alimentarse mejor, sin embargo eso no ocurre. Entonces, ¿cómo se cambian los estilos de vida? ¿Se tiene que poner el acento en las decisiones individuales? ¿O hay algo más que está afectando los comportamientos que son nocivos para la salud? Y esto es lo que plantea la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud reunida en Ottawa en 1986, que recoge el pensamiento de algunos de los que habíamos mencionado en primer término. La promoción de la salud, dice esta declaración, consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Y señala ciertas condiciones fundamentales, como por ejemplo la paz, la vivienda, la educación, la alimentación, el ingreso, un ecosistema estable, la conservación de los recursos, la justicia social, la equidad, son condiciones para la salud y que es necesario, entonces dice, mejorar las oportunidades para las decisiones sanas. Uno no le puede decir, bueno, tenés que tomar una buena decisión, por ejemplo, dejar de fumar, pero tenés que crear las oportunidades para eso. Si en los lugares de trabajo se fuma, es muy difícil que las personas puedan tomar esas decisiones sanas. Si hay una publicidad que incentiva permanentemente el consumo, es muy difícil evitar que los adolescentes comiencen a fumar. Entonces las decisiones sanas tienen que estar, digamos, estimuladas a través de modificaciones en el entorno. Hay que mejorar las oportunidades para esas decisiones. Lo mismo si uno quiere decir promover la buena alimentación, pero los productos alimenticios de mejor valor nutricional son inaccesibles para las personas por el costo o porque no están disponibles, entonces eso tampoco funciona. De modo que la Carta de Ottawa plantea ciertos enfoques complementarios a lo que uno tradicionalmente se maneja en salud, como es el tema de la legislación, o como son las medidas fiscales, los impuestos, o los cambios organizacionales. Son factores fundamentales para la promoción de la salud y vemos que acá el enfoque ya es muy diferente de lo que nosotros muchas veces entendemos. Entonces, podemos discutir, ¿la promoción es o no prevención? Claro que sí. ¿Es prevención general o de factores específicos? Y podríamos decir que lo general sí, pero los específicos también. ¿Eso busca cambiar los estilos de vida o el entorno? Y en realidad podemos decir las dos cosas. ¿Transmite información a la población o fortalece su poder para controlar la salud? Y lo fundamental es fortalecer el poder, pero para eso también se necesita información, pero no solo información, más que información se necesita para que se pueda modificar. Como decíamos hoy, no solamente es necesario decirle a la gente, tenés que mejorar tu actividad física, sino también generar condiciones y darle a la población la posibilidad, el poder para desarrollar esa actividad física. Y lo último, ¿está destinada a grupos de riesgo o a la población general? Entonces ya vimos que a los dos, aunque el enfoque destinado a la población general es el más importante dentro de este campo. Finalmente podemos decir que la Carta de Ottawa señala que la promoción de la salud es el proceso mediante el cual individuos, familias y comunidades desarrollan un mayor control sobre los determinantes de la salud y de ese modo mejoran su estado sanitario. Cuando decimos determinante, ¿a qué nos referimos? Y son ciertas estructuras que están condicionando el perfil de salud y enfermedad de la población, que pueden ser las condiciones materiales de vida, los valores y los estilos de vida, la oferta de bienes y servicios, las características del mercado, el ambiente físico, las respuestas institucionales, y por encima de los cuales hay otras estructuras sociales, de poder, económicas, que van a condicionar y determinar el perfil de salud y enfermedad de una población.